Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Continuamos con más de Entrevista Venevisión. Estamos conversando con la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. En la parte anterior hablábamos de los señalamientos de violaciones de derechos humanos que reposan sobre el país. Quisiera que nos hablara desde el Ministerio Público cuáles son las denuncias que tienen ustedes acerca de estas violaciones de derechos humanos, si existen violaciones de derechos humanos actualmente en Venezuela y cuáles serían las acciones. Sí, fíjate que esa es una de las formas que más se ha atacado al Estado venezolano, con el tema de la violación a los derechos humanos. Y se ha hecho porque precisamente ha sido este Estado el que ha sido más respetuoso de los derechos humanos, que ha vigilado más que en caso de que estos se violen, pedir las sanciones de los responsables. Te hablo del Ministerio Público, incluso me voy a tomar esa libertad de hablar en nombre de algunas instituciones. Mira, nosotros tenemos como norte, como principio, el respeto a los derechos humanos. En el Ministerio Público sí se han recibido denuncias sobre violaciones de derechos humanos e inmediatamente hemos comisionado y hemos tomado acciones para que se sancionen a los responsables de estos hechos. Es más, recientemente una de estas ONG que siempre denuncian sobre violaciones de derechos humanos reconocía que el Estado venezolano en los últimos hechos que habían ocurrido, se había respetado los derechos humanos. Pero fíjate, tan estamos comprometidos con el castigo para quienes cometan esos delitos, que en el Ministerio Público tenemos un laboratorio exclusivo para eso, que es la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales. ¿Tú crees que si desde el Ministerio Público nosotros no quisiéramos investigar eso, hubiésemos creado ese laboratorio? Ese laboratorio es para que las experticias técnicas, científicas, no la practiquen los cuerpos policiales a los cuales se le atribuye la violación de los derechos humanos, sino que sea científicos y expertos distintos a aquellos que laboran en un cuerpo policial. Entonces, Venezuela tiene una vocación garantista y respetuosa de los derechos humanos. Yo creo que esas matrices que se han generado, sobre todo a nivel internacional, nos hacen daño a todos, no solamente a quienes quieren atacar, sino también a aquellas personas que se hacen eco y son voceros de eso. Incluso llaman a manifestaciones irresponsables para que se produzcan hechos violentos, para que terminen en violencia y encontrar muertos y lesionados, porque yo creo, estoy convencida de que esa es la intención de algunas personas en este país. Hablando precisamente de ese caso, ¿hasta dónde han avanzado las investigaciones por los muertos que hay a raíz de las protestas y los heridos? ¿Cuáles son los elementos que se han recabado hasta la fecha desde el Ministerio Público? Fíjate, yo quiero explicarte y explicarle a todo el país lo que hay eventos que se tienen que atribuir especialmente a una persona, o sea, la autoría material. Nosotros ya hemos adelantado en cuanto a las investigaciones de las personas que han fallecido, se han hecho un conjunto de diligencias, la planimetría, no hemos reconstruido los hechos, fijaciones en el sitio donde ocurrió el hecho, entrevistas, la balística. Ya tenemos adelantado y tenemos mucha claridad en cuanto a lo que ocurrió. Oportunamente estaremos informando eso. Pero además nosotros estamos trabajando para no solamente sancionar a los responsables de los materiales de los delitos, sino la intelectualidad, es decir, quiénes son los que están haciendo llamados irresponsables, quiénes son los que están incitando a la ciudadanía, no solamente con mensajes directos, sino también hay mensajes subliminales. Nosotros ya hemos incluso librado algunas órdenes de captura y vamos a seguir trabajando en eso. Vamos a seguir investigando y determinando las responsabilidades, porque el país no, como representante de un poder del Estado, yo no puedo permitir la inestabilidad en el país.
todos aquellos que hagan llamados irresponsables tienen que asumir las consecuencias de eso. Y por eso yo llamo, las personas deben saber que cuando viven en un estado de derecho, toda la actuación de esa persona tiene que estar apegada al ordenamiento jurídico, porque si tú te sales del ordenamiento jurídico, él mismo tiene mecanismos de protección, es decir, las sanciones, los tipos penales, los delitos, es decir, esta conducta es delictiva y tú entonces tienes que asumir las consecuencias. Y yo insisto en el llamado a la colectividad que estén muy alertas sobre todo esos llamados a manifestaciones, porque esos son para generar focos de violencia y que se produzcan muertes y lesiones para entonces utilizarla como bandera de lucha en los futuros días. No quieren la paz del país. Hay un sector, algunos actores que no quieren la paz del país. No quieren que, por ejemplo, las personas manden a sus hijos al colegio. O sea, porque para que haya violencia, para que la gente tenga miedo, la gente no quiera salir. O sea, lo que queremos es tener un país donde las personas puedan tranquilamente mandar sus hijos al colegio, puedan ir a la universidad, a su sitio de trabajo. Hablando específicamente de este caso, se han dado señalamientos que acusan a Leopoldo López como autor intelectual de muchos de los hechos de violencia ocurridos en el país. De hecho, se le están imputando 9 delitos. Quisiera que nos hablara un poco acerca de cuáles son los delitos que se le están imputando, cuáles son las pruebas que se tienen en contra de Leopoldo López y cuál pudiera ser el sitio donde él permanecería durante este tiempo. Sabemos que la audiencia fue diferida para hoy en horas de la tarde, pero quisiera que nos hablara específicamente de este caso. Fíjate, en cuanto a los delitos que se le van a imputar a este ciudadano, corresponderá al fiscal en el momento de la audiencia de presentación señalar cuál es la precalificación jurídica que hace de los hechos que se le atribuyen. En cuanto a los elementos de prueba, acuérdate que ahí viene un proceso de investigación. Ya el juez, en el caso de lo que decida el juez, que admita la precalificación jurídica hecha por el Ministerio Público, determinará qué es lo que va a ocurrir, si lo deja en libertad, si lo deja privado de libertad, y el Ministerio Público tiene un plazo para investigar eso, y después, en el caso que haya un acto conclusivo, es que presentará ante el juez los elementos de prueba, pero hay que esperar un poco para eso. En cuanto al sitio de reclusión, yo también quiero decirte que es el juez a quien le corresponde señalar cuál es el sitio de reclusión en donde él debe permanecer. Nosotros no sabemos, habrá que esperar la realización, la culminación de la audiencia para saber dónde va a quedar recluido, si es que queda recluido. ¿Hay otras personas que pudieran estar involucradas como autores intelectuales de los sucesos de violencia en el país de los últimos días? Por supuesto, yo no estoy diciendo que X persona está involucrada como autor intelectual, ¿no? Vamos a esperar que arrojan las investigaciones. Lo que sí es que asumo responsablemente de que informar a la colectividad del resultado de las investigaciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ha señalado que estamos en presencia de un golpe suave, un golpe de Estado en desarrollo. ¿Cuáles son las acciones penales que esto pudiera acarrear? ¿Cuáles son las responsabilidades que esto pudiera acarrear para las personas que pudieran estar involucradas en estos planes de desestabilización en el país? Sí, fíjate, el Código Penal establece delitos que sanciona a quienes atenten contra la estabilidad del Estado, contra el Estado legítimamente constituido, contra el gobierno legítimamente constituido. Por supuesto que eso tú lo puedes hacer, pero quien atente contra el gobierno legítimamente constituido, y el presidente Maduro es un presidente electo constitucionalmente, y resultó ganador, entonces tú puedes atentar contra él con acciones violentas, pero el 128, 143 del Código Penal establecen sanciones para quienes hagan
ejecuten esos actos. Hay llamados de alerta que se han hecho de manera internacional. De hecho, hay presidentes de otros países que se han pronunciado sobre la situación en Venezuela. Quisiera que nos hablara un poco del clima de estabilidad que se puede vivir en el país y cuáles son los pronósticos que hay en estos escenarios. Oye, pero yo creo que esa es una respuesta más que corresponde al Estado venezolano, o sea, al jefe de Estado y jefe de gobierno, en este caso el presidente Nicolás Maduro. Yo te pudiera hablar de todo lo que involucra la responsabilidad penal, lo que observo desde la óptica de fiscal general, pero ya lo que se refiere a las relaciones internacionales, las opiniones que han emitido algunos presidentes, eso ya es en función del Ejecutivo Nacional. Entonces no quisiera así como involucrarme opinando al respecto. Desde la óptica de la Fiscalía, ¿cuáles son los trabajos que se van a hacer para propiciar climas de paz en el país? El Ministerio Público es parte del plan de pacificación que diseñó el Ejecutivo Nacional, el presidente Nicolás Maduro. Tenemos un eje allí donde participamos, pero además de eso, desde el inicio de mi gestión, nosotros hemos venido trabajando en el plan de prevención del delito y defensa de los derechos humanos. Es un plan porque nosotros creemos en la prevención como forma de combatir el delito. Si tú trabajas en la prevención, trabajas menos en la represión. Y ese plan de prevención incluye la convivencia solidaria, que nosotros hemos asumido como nuestra esa consigna, convivencia solidaria. Tú desentrañas esa frase y tiene un profundo contenido social y de paz, porque no solamente es convivir, sino convivir en solidaridad con quien tienes al lado, en el trabajo, en la comunidad, en el liceo, en el club, en las actividades recreativas, en todos lados, convivir solidariamente. Eso implica paz, eso implica querer al semejante, al que tienes al lado, al que está cerca de ti. Hemos trabajado y se ha creado una conciencia dentro del Ministerio Público en eso. Es más, creamos una dirección de gestión social, que es la que trabaja fundamentalmente con las comunidades. Tú ves en mi Twitter, @LOrtegaDíaz, todos los mensajes que nosotros, que yo envío a través de mi cuenta Twitter, a través de la cual todas las personas pueden comunicarse conmigo, son fundamentalmente el trabajo para lograr la paz y la convivencia solidaria que hacemos a nivel nacional. Nosotros tenemos un grupo de funcionarios que además de trabajar en el Ministerio Público, en su tiempo libre, hacen actividad social. Eso es voluntario, el que quiera hacerla. Entonces ellos hacen su jornada de trabajo y en la noche o en la tarde, cuando una vez que salen, van a dictar talleres sobre prevención del delito, talleres sobre evitar el consumo de drogas, la convivencia vecinal, la convivencia pacífica, los factores de paz, todas esas cosas. Y además, los fines de semana realizan también actividades recreativas en las distintas comunidades, que no chocan ni siquiera con su trabajo, pero todo esto es direccionado a través de esa dependencia que tenemos, que es la Dirección de Gestión Social. Sin duda alguna, el trabajo por la convivencia y la paz nos debe invitar a todos los venezolanos en momentos como los que vivimos. Le damos las gracias a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Si quisiera dar un mensaje final. Bueno, un llamado a todos, a la paz, a la reflexión antes de tomar acciones de calles, sobre todo acciones violentas, porque las manifestaciones pacíficas están consagradas en el artículo 68 de nuestra Constitución, pero manifestaciones pacíficas. Eso de obstaculizar el libre tránsito, formar barricadas, lanzar objetos contra las personas, contra las instituciones o contra los bienes privados, constituyen delitos. Bueno, le damos las gracias a la Fiscal General de la República por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión.